Bueno, 10:05 yo creo que podemos dar apertura a este evento y arrancar nuestra charla de esta mañana. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada les quiero agradecer en nombre de Ferrer por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Guillermo Hover, soy consejero de Ferrer en la oficina de Asunción, Paraguay, y formo parte del área de práctica de ESG de la firma, ESG. El tema que nos convoca hoy justamente es el impacto de los criterios ESG, impactos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa en las empresas, en sus negocios, en su operativa al día a día. Y lo hablaremos desde el punto de vista de 5 mujeres que son líderes en la materia. Este evento cierra Igualdad en Acción, que ha sido una semana entera de actividades a nivel regional organizadas por Ferrer Transforma, que es nuestra plataforma de responsabilidad social corporativa. Igualdad en Acción ha sido una semana de mucha reflexión, de capacitación, de conversaciones muy interesantes en torno a temas de género, a la igualdad de oportunidades en el ámbito profesional y al liderazgo femenino en general. En el transcurso de la semana hablamos de un montón de temas súper interesantes. Hablamos de diversidad como una cuestión tanto de hombres como de mujeres. Compartimos algunas herramientas para emprendedoras, herramientas contables, herramientas legales para las mujeres que están arrancando un negocio. Hablamos de liderazgo de las mujeres en las empresas, hablamos de networking, y hoy vamos a cerrar hablando con 5 panelistas excepcionales sobre las tendencias en materia ESG en toda la región. Les voy a comentar un poco acerca de la agenda de hoy para que tengan un poco la hoja de ruta de esta charla. Vamos a hablar primero con mi colega Agustina Pérez de Ferrer en Montevideo, quien nos va a dar una breve introducción a los conceptos de ESG y todo lo que implican para las empresas, para nuestros clientes y para nosotros mismos. Luego vamos a hablar con Claudia Corminales, abogada del Banco Mundial y que integra el equipo de la mujer, la empresa y el derecho. Claudia nos va a hablar de los derechos de la mujer, la inclusión y el género y todo el trabajo que realiza el Banco Mundial en esta materia. También vamos a conversar con Katia Araya y Andrea Guevara Mantilla, que son coordinadora y oficial de caso respectivamente del MISI. ¿Qué es el MISI? El MISI es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es la oficina que recepciona los reclamos y quejas por cualquier daño o incumplimiento que se dan a las políticas del BID en el marco de los proyectos que son financiados por el banco. Katia y Andrea nos van a comentar acerca de los mecanismos de control y las salvaguardas que implementan en los proyectos del BID en toda la región. Y por último, vamos a cerrar hablando con Claudia Devin, directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sustentabilidad, the Inter-American Institute for Justice and Sustainability. Claudia nos va a hablar sobre las políticas ESG de las empresas desde el punto de vista del compliance. Vamos a hablar un poco de qué están esperando los inversores con respecto a estos criterios y también cuáles son las responsabilidades de los directores en sus empresas en materia de ESG. Bueno, así que les doy a todos y a todas las bienvenidas. Le agradezco una vez más por haber dedicado su tiempo a estar acá con nosotros. Un agradecimiento muy especial a nuestras 5 panelistas. Sé que son mujeres muy ocupadas, así que agradecemos un montón que se hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento desde el ámbito de cada una. Vamos a arrancar entonces con mi colega, con alguien de la casa. Agus, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, estoy acá, Guille. Hola, bienvenida a todos. Gracias, Agus, por compartir hoy con nosotros. Agus, bueno, vos sos de la casa, estamos en confianza, así que te voy a arrancar con una pregunta que creo que debería estar en la mente de todos. Este panel se llama Mujeres Conversan. Entonces, ¿qué hago yo moderando este evento, Agus? Comentanos un poco por qué estoy yo acá. Muy buena pregunta, Guille. Y bueno, creo que por la introducción que acabas de dar, algunos pueden ya tener una idea. Este evento forma parte de una semana de eventos que organizó Ferrer en celebración del Día de la Mujer. Y bajo la consigna principal
de que juntos trabajamos por la inclusión, por la diversidad, por la igualdad de oportunidades. Es por eso que pensamos en un panel de mujeres y que sean moderadas por ti, por Guille, para practicar y para aplicar esa consigna de que todos, hombres y mujeres, trabajamos por la igualdad de las oportunidades. Tal cual, y eso va también de la mano con lo que hablamos, creo que fue el lunes, cuando hablamos de la diversidad como un tema que compete tanto a hombres como a mujeres. No es un tema netamente de las mujeres o de algún movimiento político, ideológico o del feminismo en general, sino que es un tema que nos afecta a todos como sociedad y en el cual tenemos responsabilidades todos, tanto hombres como mujeres, y un rol por cumplir, que es fundamental. Bueno, Agus, mira, hoy estamos acá para hablar de ESG. Te toca a vos la tarea importante de introducirnos a nosotros y a todos los que están escuchando y viendo este tema, que hoy por hoy es un tema que está revolucionando la forma de hacer negocios en muchísimas industrias, en muchísimas empresas, y eventualmente creo que va a llegar a todas. Así que comentanos un poco, te cedo el piso para que nos comentes un poco acerca de esto, antes de darle la palabra a nuestras otras panelistas. Excelente, Guille. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a estas prestigiosas panelistas a las que tengo el gusto de conocer. La verdad que es un enorme orgullo poder estar con ustedes hoy, en este momento, y que se hayan tomado un momentito en la agenda para poder participar de este evento. Y bueno, y ahora yendo un poquito a la pregunta que Guille me acaba de hacer, y bueno, y una introducción sobre los criterios de ESG. ESG son Environmental, Social and Governance, los criterios en español, criterios ambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza. Como todos sabrán, es un trendy topic en los blogs, en los diarios, en los seminarios, bueno, y a nivel de organizaciones, ya sea internacionales, compañías y demás. Básicamente la idea principal es entender que es la consideración de los criterios ambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza para desarrollar un proyecto, para desarrollar una actividad. La idea primero, siempre cuando hablamos de criterios ESG se nos ocurre que lo primero es lo ambiental, pero va más allá de lo ambiental y cubre una gama muy grande de otros temas que en este evento intentamos que se puedan ir con una idea más completa. Sobre los criterios ambientales, bueno, básicamente lo que es partir de la idea de un desarrollo sostenible, partir de la idea de que los recursos naturales no son para siempre, que tenemos que proteger el medio ambiente, y que tenemos que proteger el futuro de las próximas generaciones. Es en ese sentido de que con estos criterios ambientales lo que se busca promover es la actividad comercial y el desarrollo de proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Y es así que venimos en un ambiente internacional donde se ha aprobado en el 2015 el Acuerdo de París, donde los países asumieron el compromiso que para el 2050 se va a eliminar la emisión de efectos de gases invernaderos. Recientemente, hace 2 semanas, en un hecho inédito, casi 200 países asumieron el compromiso de firmar el primer tratado de plásticos para el 2024. Hablamos también del tema de deforestación en el Amazonas y el compromiso para poder combatir ese problema ambiental. Hablamos también de movilidad eléctrica, hablamos incluso de proyectos de energía renovable, que acá en Uruguay es un pionero en ese sentido. Se aprobó la política energética multipartidaria en 2008, y bueno, y desde 2010 en Uruguay se vienen instalando y desarrollando proyectos de energía renovable, parques eólicos, parques solares. Ahora está todo el tema del hidrógeno verde. Un poco en ese sentido cubre todo el alcance de los criterios ambientales. El tema de los criterios sociales, bueno, es promover y respetar la inclusión, la diversidad, el derecho de las minorías,
el derecho de las poblaciones indígenas y su acceso a la tierra, ahí el rol de la mujer, ahí creo que van a tener, Claudia Corminales nos va a poder deleitar con una exposición donde el Banco Mundial asume un rol activo con el programa de Women Business and the Law. Después, bueno, y los criterios de gobernanza, que básicamente lo que se trata es promover la transparencia fiscal, las prácticas anticorruptivas, y a nivel también de la compañía, también ver todas las políticas de remuneración, de ascenso, de promoción de los directores, de los altos ejecutivos. Los criterios de ESG vienen desde hace tiempo, pero bueno, justo en estos años recientes vienen pisando muy fuerte. Los estados están asumiendo un rol muy activo, también las organizaciones gubernamentales como IDB, como el Banco Mundial, que tienen sus propias Environmental and Social Safeguards, donde para financiar los proyectos no solo ven los criterios tradicionales, es decir, esta empresa cuántos activos tiene, con qué me puede respaldar o garantizar el repago de un préstamo, sino también cuál es la política de ESG que tiene la empresa, cuál es la política para promover la protección del medio ambiente, para promover el rol de la mujer, para respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los cargos ejecutivos. Y bueno, básicamente a nivel de organizaciones gubernamentales, a nivel de organizaciones multilaterales, también existen mecanismos de control, como Andrea y Katia nos van a deleitar con su exposición para demostrar de que no solo las organizaciones multilaterales adoptan este marco regulatorio para respetar y promover los criterios de ESG, sino que también tienen su propio mecanismo independiente para controlar que efectivamente se cumplan. Y como último también comentaría de que los criterios de ESG promueven que las compañías, no solo nacionales, sino multinacionales, tengan una política de ESG a la cual tengan que cumplir y respetar. Y a nivel reputacional, el no tenerla está generando cierto impacto negativo, y es por eso que en estos últimos años vemos muchas compañías con esas políticas de ESG públicas que respaldan, y bueno, y genera a nivel reputacional un impacto súper positivo. Creo que con todas estas ideas intenté resumir un poquito lo que son los criterios de ESG, también tener presente que los inversores están mirando con lupa estos temas, y bueno, y no solo piden tomar acción en las compañías, sino que divulguen a las compañías cuáles son esas políticas de ESG, es decir, que no solo la adopten, sino que las hagan públicas. Excelente, Agus, te agradezco muchísimo por esa introducción. Una pregunta con respecto a eso último que mencionaste sobre los inversores que están mirando con lupa los targets, los proyectos, etc. ¿A vos te parece que estos criterios de ESG que hoy están haciendo, o sea, incursionando en todos los aspectos del negocio, eso viene impulsado desde arriba por los CEOs o por las cabezas de las empresas? ¿Viene impulsado desde abajo a nivel del consumidor final de los productos? ¿O te parece que es una combinación de las dos cosas y por eso estamos viendo hoy los criterios ESG cobrando tanta relevancia en las operaciones de todas las empresas, en todas las industrias? Mira, yo creo que viene de ambos lados. O sea, viene desde el consumidor, que es un consumidor más informado y más consciente de estos problemas, y que asume un compromiso, y también viene porque los CEOs vieron que esto es un tema, es un problema, y el no tener un rol activo puede llegar a generar un tema reputacional negativo, y por eso también participan activamente y están participando activamente para desarrollar sus propias prácticas de ESG.
Buenísimo, buenísimo. Yo creo que con eso, con toda esta información que nos brindaste, tenemos una base de conocimiento compartida entre todos y todas acá. Así que, Agus, te doy las gracias. Vamos a pasar a hablar con Claudia Corminales, que nos va a comentar un poco acerca del trabajo que ella hace. Nos va a comentar un poco acerca de su perspectiva en relación a los temas de ESG. Claudia es de Bolivia, está basada en Washington y forma parte del equipo de la mujer, la empresa y el derecho del grupo del Banco Mundial desde el año 2016. Claudia nos va a comentar un poco acerca de su trabajo enseguida, pero conduce investigaciones y análisis sobre las leyes y reglamentos en temas que limitan la capacidad jurídica, la libertad de movimiento, leyes de matrimonio y divorcio, derecho de propiedad de las mujeres, etcétera. Así que estoy muy contento de poder presentarles a Claudia Corminales del Banco Mundial para hablarnos un poco acerca de los derechos de la mujer, la inclusión, el género y todo el trabajo que está realizando el Banco Mundial en esta materia. Claudia, te cedo el micrófono, te cedo el piso. Bienvenida. Gracias. En primer lugar, agradecer a la firma Legal Ferrer por la cálida invitación, también a Agustina, a Guillermo por este grato panel que estamos conformando y formar parte con estas prestigiosas panelistas. Y agradecer a la audiencia que se ha conectado durante esta mañana y esperemos que estas presentaciones sean muy valiosas. Voy a compartir con ustedes mi presentación para responder un poquito a las preguntas de Guillermo y responder un poquito a los temas de los que trata el Banco Mundial. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Perfectamente, Claudia. Ya. Perfecto. Bueno, durante esta intervención les daré una breve descripción del trabajo que el Banco Mundial ha venido realizando con relación a la igualdad de género a través del proyecto La Mujer, la Empresa y el Derecho. Seguidamente voy a mencionarles los hallazgos principales de nuestra reciente edición, que es del 2022, que ha sido lanzada el 1 de marzo. Voy a introducirles dos nuevas áreas de investigación que también nuestro reporte ha enmarcado en esta edición. Y veremos especialmente la situación de Bolivia, Paraguay y Uruguay en cuanto al índice de la mujer, la empresa y el derecho. Si les pregunto, ¿cuántas mujeres en todo el mundo no tienen acceso a las mismas oportunidades económicas? La respuesta puede sorprenderlos. Más de 2.000 millones de mujeres en edad de trabajar. Como resultado, el potencial económico del mundo queda desaprovechado cuando la mitad de su población no puede participar plenamente. Es necesario destacar las dificultades que el mundo está experimentando en este momento, como ser la guerra, el desplazamiento, el cambio climático y una pandemia global que está afectando a muchos. Pero la crisis no es neutral en cuanto a género y las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por las realidades de nuestro mundo y estos cambios en los que vivimos. En este sentido, el Grupo del Banco Mundial sabe que ningún país puede alcanzar su verdadero desarrollo y potencial sin la participación equitativa tanto de hombres y mujeres. La igualdad de género, por lo tanto, ocupa un lugar central dentro de los objetivos del Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida de manera sostenible. El Banco Mundial tiene una estrategia de género que se centra en 4 pilares. La primera es mejorar las dotaciones humanas. La segunda es eliminar las restricciones para que las mujeres accedan a más y a mejores empleos. La tercera es eliminar los obstáculos que privan a las mujeres de la propiedad y el control de activos. La cuarta es aumentar la participación y la capacidad de acción y decisión de las mujeres. En este contexto, los informes de la mujer, la empresa y el derecho son esenciales para el desarrollo en lograr una estrategia de género. Durante los últimos 12 años, el proyecto de la mujer, la empresa y el derecho
ha presentado un conjunto de datos únicos que evalúa el progreso hacia la igualdad de género en el mundo del trabajo. El informe de la mujer, la empresa y el derecho mide las leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan la participación económica de las mujeres, cubriendo 190 países. Las 8 áreas son movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, empresariado, activos y jubilación. Estos 8 indicadores, a través de 35 preguntas, muestran las diferentes formas en que las leyes influyen en la vida laboral de una mujer, ya sea una joven de 25 años que comienza su primer trabajo, a través de una madre que combina el trabajo con el cuidado infantil, o una mujer que está a un paso de la jubilación. El informe 2022, que ha sido lanzado, como mencioné, el 1 de marzo, ha evidenciado el vínculo fundamental entre la igualdad de género y el crecimiento económico. Sabemos que no solo es importante porque las mujeres son seres humanos y este es un tema de derechos humanos, sino también sabemos que la igualdad tiene beneficios económicos. Una mayor igualdad de género significa que un país está asociado con una mejor educación, salud y un mayor ingreso per cápita, así como un crecimiento económico rápido e inclusivo y con una mayor compatibilidad a nivel internacional. La igualdad de género también está asociada con la reducción de brecha de género en los resultados de desarrollo. Una mayor participación femenina en la fuerza laboral genera un empleo menos vulnerable y una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales. Existen también estudios dentro del Banco Mundial realizados por colegas que indican las mujeres obtienen solo 2/3 de los ingresos estimados de los hombres. Y cerrar esta brecha podría en las ganancias agregar 172.3 billones de dólares a nivel mundial, lo que equivale el doble del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Con relación a la igualdad de género, nuestro informe ha identificado que queda mucho trabajo por hacer. La puntuación promedio a nivel mundial es de 76.5, lo que indica en general que las mujeres no solo tienen 3/4 partes de los derechos que son reconocidos a los hombres en las áreas medidas por nuestro informe. Y aunque la puntuación promedio es medio punto más alta que en el 2020, casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar en todo el mundo aún no tienen las mismas oportunidades económicas. Eso es alarmante. Solo 12 países alcanzan una puntuación de 100, indicando que las mujeres tienen las mismas condiciones jurídicas que los hombres en todas las áreas medidas por nuestro informe. Estos 12 países, como pueden ver en el gráfico, son todos integrantes de la región de ingreso alto de la OECD. Este año, Grecia y España han introducido la licencia parental, uniéndose al grupo que incluye Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Letonia, Francia, Islandia, Canadá, Irlanda y Portugal. Sin embargo, esto significa que 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente, impactando alrededor de 2.400 millones de mujeres. Como pueden ver en este gráfico, las puntuaciones por los indicadores varían y las puntuaciones más bajas se encuentran en los indicadores de remuneración y parentalidad, lo que demuestra que muchas economías todavía tienen que eliminar restricciones o introducir buenas prácticas legales y beneficios. Es importante destacar que a pesar de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, han habido 23 países que han mejorado su legislación y con eso han mejorado la inclusión económica de las mujeres en el 2021.
De las 39 leyes que se modificaron gracias a estas reformas, 10 han sido promulgadas en la región de Oriente Medio y Norte de África. Y a pesar de sus bajas puntuaciones, esta región fue la que más avanzado como resultado de estas reformas, ya que el 25% de sus economías han implementado al menos una reforma. La región de Europa y Asia Central también ha aprobado varias reformas y el 17% de sus economías han adoptado al menos una ley para mejorar la igualdad de género. En el caso de América Latina y el Caribe, de las 32 economías de la región, 2 promulgaron reformas el año pasado. La primera ha sido Argentina, que ha introducido el decreto 475, y este decreto es de gran relevancia porque reconoce explícitamente los periodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Colombia es el primer país en América Latina en introducir la licencia parental remunerada con la posibilidad de que ambos padres compartan 6 semanas de licencia remunerada, además de la licencia por maternidad remunerada y la licencia de paternidad remunerada. Este ha sido un gran paso dado con la adopción de la ley 2114 el pasado 29 de julio del 2021. El estudio también ha identificado que el indicador de parentalidad ha registrado el mayor número de reformas, con cambios positivos en 8 puntos de medición en 8 países, seguido por los indicadores de trabajo y remuneración. Este año, el país de Gabón ha destacado y es bueno considerarlo como una buena práctica, ya que ha emprendido reformas sustanciales en su Código Civil y ha aprobado una ley para eliminar la violencia contra las mujeres, lo que ha incidido en 9 de 15 de los puntos de medición, en 5 indicadores donde anteriormente el país había registrado una respuesta negativa. Con esto, ellos han mejorado en los indicadores de movilidad, trabajo, patrimonio, empresariado y activos medidos por nuestro reporte. Nuestro proyecto también continúa con su sustantiva agenda de investigación, explorando nuevos temas que son fundamentales para cerrar las brechas persistentes de género en cuanto a la inclusión económica de las mujeres. En esta edición 2022 se presentan hallazgos preliminares y el análisis de los datos pilotos recopilados sobre nuevas áreas de investigación, que son prestación de servicios de cuidado infantil y la implementación de la ley. Ahora nos enfocaremos en la primera. El cuidado de los niños no debe ser tratado como un asunto de mujeres y es fundamental para construir sociedades inclusivas. El cuidado infantil es importante para la participación económica de las mujeres. En este ejercicio piloto se examinan leyes y regulaciones en 95 países en relación con 3 pilares: disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de cuidado infantil. El estudio piloto también ha identificado que la disponibilidad y la reglamentación de los diferentes tipos de servicios de cuidado infantil varía mucho entre regiones. Y es evidente que la promulgación de políticas para el cuidado de servicio infantil que sean disponibles, asequibles y de calidad es una prioridad, debido a que genera su potencial para lograr mejores resultados para las mujeres, los niños y las niñas y la economía en general. La implementación y el cumplimiento de la ley es también otro tipo de obstáculo fundamental para la igualdad de género. Las brechas entre la ley y la práctica limitan el pleno ejercicio de los derechos y las oportunidades de las mujeres en todo el mundo. No solo queremos tener leyes que establezcan la igualdad de remuneración, por ejemplo, por un trabajo de igual valor, sino que en la práctica queremos que las mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo. El ejercicio piloto se ha llevado a cabo en 25 economías y ha identificado que existe una brecha significativa entre la legislación que figura en los códigos y el funcionamiento legal. Las leyes por sí solas no son suficientes para lograr mayor igualdad de género.
entran en juego no solo su implementación y cumplimiento y otros factores, los cuales van a ser ahondados en próximos reportes. En este gráfico pueden ver que a nivel regional, el reporte ha identificado que las economías de ingreso alto de la OECD, Europa y Asia Central, y América Latina y el Caribe tienen las puntuaciones promedias más altas. Las economías de Oriente Medio y Norte África tienen la puntuación promedio más baja con 53 puntos. No obstante, en todas las regiones hay gobiernos que están adoptando buenas prácticas legales y otras que tienen aún un margen para mejorar. En este gráfico podemos ver la puntuación a nivel regional de América Latina y el Caribe. Bolivia y Uruguay tienen una puntuación promedio de 89, una de las puntuaciones más altas que el promedio mundial de 76.5. Paraguay tiene una puntuación promedio de 94, una de las puntuaciones más altas que el promedio regional observado en América Latina y el Caribe, que es de 80.4. En este gráfico también podemos ver las puntuaciones de Bolivia, Paraguay y Uruguay a través de los 8 indicadores. Bolivia obtiene una puntuación máxima en 5 de los indicadores. Paraguay obtiene una puntuación de 100 en 6 de los indicadores. Uruguay obtiene una puntuación máxima en 4 de los indicadores. Sin embargo, aún quedan áreas para mejorar. Por ejemplo, cuando se trata de leyes que afectan el trabajo de las mujeres después de tener hijos, restricciones legales relacionadas con el matrimonio, leyes que afectan la pensión de jubilación de la mujer, indicadores en los cuales Bolivia, Paraguay y Uruguay tienen una puntuación más baja. El gráfico además muestra las puntuaciones promedio a nivel global para las regiones de América Latina y el Caribe y las economías de ingreso alto de la OECD. Ahora vamos a ver en más detalle cada una de estas áreas. El indicador de movilidad analiza la capacidad de una mujer de desplazarse, salir del hogar, viajar, obtener un pasaporte y elegir dónde vivir de la misma manera que un hombre. Bolivia, Paraguay y Uruguay obtienen una puntuación de 100 en este indicador. Nuestro informe 2022 ha evidenciado que aún existen 34 economías donde la ley limita a las mujeres en elegir de la misma manera que los hombres su residencia. El indicador de trabajo analiza la protección contra la discriminación en el lugar de trabajo, la posibilidad para una mujer de conseguir un trabajo libremente, así como de ser libre del acoso sexual. Bolivia obtiene una puntuación de 75 en este indicador. La edición 2022 ha identificado que a nivel mundial, 30 economías, incluyendo Bolivia, la ley aún no prohíbe la discriminación en materia laboral por razones de sexo o género. Paraguay y Uruguay tienen una puntuación de 100. En el indicador de remuneración, las restricciones laborales y la brecha salarial de género también son temas críticos abordados por nuestro indicador y en particular por este indicador. Esta es una área donde Uruguay puede considerar reformar para mejorar la igualdad jurídica de la mujer. Uruguay obtiene una puntuación de 75 y esto se debe a que las mujeres no pueden trabajar en las mismas industrias que los hombres, como por ejemplo en la minería, fábricas y transporte. El informe ha identificado 69 economías, incluyendo Uruguay, que tienen esta limitación. La limitación se encuentra en la ley número 5032, donde establece que las mujeres no pueden ser empleadas en la limpieza o reparaciones de motores en marcha, máquinas u otros. Ahora vemos el indicador de matrimonio. Este indicador evalúa las restricciones legales relacionadas con el matrimonio y el divorcio. Uruguay obtiene una puntuación de 80. Esta es un área que también Uruguay puede considerar reformar. A nivel mundial, todavía existen 68 economías donde las mujeres están sujetas a un periodo de espera que no existe para los hombres antes de volver a casarse.
El Código Civil de Uruguay, en el artículo 112, establece que la mujer divorciada o viuda debe esperar 301 días después de la muerte del marido o la separación para volver a casarse. El indicador de parentalidad analiza las leyes que afectan la capacidad de las mujeres de permanecer en la fuerza laboral después de tener hijos y cómo el tener hijos puede afectar la división de la responsabilidad en el cuidado infantil. El reporte ha identificado 140 economías en que la ley aún no ofrece licencia parental para padres y madres. En este indicador, Bolivia obtiene 60, Paraguay y Uruguay 80. Esta es una área en que estos países pueden considerar reformar. El indicador de emprendimiento analiza las limitaciones que las mujeres pueden enfrentar si deciden empezar su propio negocio. Bolivia y Paraguay tienen la puntuación máxima en este indicador. Uruguay obtiene una puntuación de 75. Globalmente, 104 economías, incluyendo Uruguay, no tienen disposiciones que explícitamente prohíban la discriminación en el acceso al crédito y servicios financieros basada en el género. El acceso a la propiedad es fundamental para aumentar la seguridad financiera de las mujeres y proporcionar mayores garantías para iniciar un negocio. En este indicador se ha identificado que a nivel mundial, 57 economías no reconocen el valor de las contribuciones no monetarias. Bolivia, Paraguay y Uruguay cuentan con una puntuación máxima de 100 en este indicador. Bolivia y Paraguay tienen una puntuación de 75 en el indicador de jubilación. El último indicador que analiza si hombres y mujeres pueden jubilarse con beneficios completos o parciales a la misma edad y aspectos de cálculo del monto de la pensión de jubilación. A nivel mundial, todavía existen 65 economías, incluyendo Bolivia, donde las mujeres tienen por ley que jubilarse antes que los hombres. Para concluir, si bien se han logrado avances, es necesario acelerar el ritmo de reformas. La reforma de las leyes para lograr una mayor igualdad de género debe seguir siendo una prioridad a medida que los gobiernos promulguen medidas para recuperar los impactos impuestos por esta crisis. Lograr la igualdad de género requiere un esfuerzo concertado de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, entre otros. Pero las reformas legales y reglamentarias pueden servir como un catalizador para mejorar la vida de las mujeres, así como de sus familias y sus comunidades. Agradecerles por su atención y espero con toda esta exposición haber respondido un poco a las preguntas de Guillermo, y si tienes otras más, estoy encantada en resolverlas. Muchísimas gracias, Claudia. Clarísima la exposición y muy útiles los gráficos para visualizar un poco la problemática y el estado actual de los derechos de género en todo el mundo. Espectacular la presentación realmente. Una pregunta, Claudia. Bueno, en realidad me surgieron dos preguntas. Uno, con respecto al último que mencionaste sobre el camino que tenemos que andar desde acá para adelante para ir corrigiendo algunas de las falencias que hay tanto a nivel legislativo como a nivel regulatorio, a nivel mundial. ¿Dónde está el impulso que necesitamos para ir avanzando? ¿Es una cuestión meramente legislativa o te parece a vos que en países como los nuestros es todavía una cuestión cultural que tenemos que resolver a nivel societario antes de impulsar leyes nuevas? Considero que es un trabajo comunal. Es importante que venga desde los efectos del análisis de la sociedad civil, que contribuyen mucho para llevar a cabo reformas legales, porque primero identifica la sociedad un problema y las sociedades civiles trabajan para poder llegar hasta el gobierno y poder pasar en este proceso de legislaciones
y reformas. Entonces, como decía, es un trabajo concertado esto, que tiene que venir con ayuda de sociedades civiles, gobierno, y los organismos internacionales también colaboran bastante con estableciendo márgenes internacionales a los cuales ayudan, marcos legales internacionales en los cuales ayudan a los países como a formar el eje central para que se pueda llevar a desarrollar estas reformas a nivel más equitativo, más unilateral en todos los países. Sí, yo creo que hay un paralelismo ahí con la pregunta que le había hecho a Agus con respecto a los temas de OSG, de ESG, si es algo que viene de arriba o viene de abajo. Y con estos temas de los que vos hablaste también me parece que ocurre lo mismo. O sea, es un tema que a nosotros a nivel societario tenemos que resolver cuestiones culturales de muchos de nuestros países, romper algunos paradigmas tradicionales o que vienen del pasado. Y tener un enfoque un poco más abierto y un poco más mirando hacia el futuro. Pero por otro lado también creo que las instituciones nacionales y supranacionales, incluyéndole al Banco Mundial, creo que tienen un rol súper importante que jugar en todo esto para marcar un poco el camino, para de alguna manera presionar a los gobiernos locales de manera diplomática, como sé que el Banco Mundial siempre lo hace, para ir avanzando un poco y dando estos pasos legislativos que también ayudan a avanzar el tema a nivel sociedad, ¿no? A veces la sociedad impulsa la ley, a veces la ley impulsa la sociedad. O sea, hay una cuestión ahí del caballo y la carreta, pero muchas veces se tiene que dar desde ambos lados. Claudio, te hago una pregunta más, un poco fuera de lo que es la presentación. Hablaste de la parentalidad y de las leyes con respecto a los permisos parentales remunerados, tanto para hombres como para mujeres. ¿Vieron ustedes algunos cambios en las estadísticas después de esta pandemia que tuvimos, donde muchísimos padres y madres dejaron la oficina y estuvieron en casa con sus hijos? ¿Vieron ustedes algún cambio en los números a nivel estadístico ahí en esos últimos años? ¿O cambios legislativos que acompañen? Sí, como mencionaba en el tema de parentalidad, sí han habido cambios, especialmente, puedo decirte en cuanto a dame un segundito, voy a decirte exactamente, hubieron 23 reformas que se han destacado y en el tema de parentalidad, como mencionaba, ha sido uno de los indicadores pese a la pandemia y a todas estas actividades que estamos viviendo tristemente como con la situación de la pandemia, de la guerra y todas estas situaciones, han habido cambios y se ha presentado principalmente en las regiones, por ejemplo, de Armenia, Suiza, Ucrania, que han introducido más una licencia de paternidad remunerada igualitaria, como también Georgia, Grecia y España han introducido la licencia parental remunerada. O sea, en esta fase, en este último año, desde el 2021 al 2022, que venimos a presentar este nuevo reporte, ha habido un cambio. Sí, yo creo que es de esperarse, ¿no? Después de 2 años de que tanto padres como madres, que normalmente estábamos 8 o 10 horas en la oficina durante el día, nos vimos obligados a estar en nuestras casas. Uno aprecia también lo que es ese trabajo de quedarse a cuidar a los chicos. Yo tengo 3, así que tuve un PhD en estos últimos 2 años de lo que es la paternalidad en casa. Así que uno para bien o para mal, yo creo que esta pandemia algo nos enseñó sobre eso, ¿no? Así que me parece razonable que después de 2 años de que muchos papás y mamás estén en su casa por el tema de la pandemia, haya algún movimiento hacia hacer un poco de justicia con respecto a ese trabajo para los papás y mamás que trabajan afuera, ¿no? Bueno, mira, Claudia, te agradezco un montón tu tiempo. Excelente la presentación, súper útil, súper informativa. Nada más que agradecerte por haber compartido eso con nosotros y esperamos seguir la conversación en eventos en el futuro. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos nuestra hoja de ruta acá en esta charla sobre
sobre el ESG desde el punto de vista de las mujeres. Vamos a conversar ahora con Katia Araya y Andrea Guevara Mantilla. Como les había comentado en la introducción, Katia es coordinadora y Andrea es oficial de caso, respectivamente, en el MISI. El MISI es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es la oficina que recepciona quejas y reclamos con respecto a algún incumplimiento, algún daño ocasionado en contra de las políticas del BID, que incluyen muchísimos criterios de ESG, en los países donde el BID tiene proyectos financiados. Katia y Andrea nos van a comentar un poco acerca de estos mecanismos de control y las salvaguardas que se implementan en todos los proyectos del BID, justamente para controlar de que estos criterios estén siendo observados y respetados. Katia, Andrea, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Y hablemos un poco de estos mecanismos de control, las salvaguardas ambientales, sociales, que el BID implementa hoy en día en sus proyectos y cómo impacta eso en nuestros países. Claro que sí, muchísimas gracias, Guillermo, y un gusto de estar con ustedes en este panel tan distinguido de mujeres prestigiosas, como lo dijo Guillermo, y líderes en sus áreas de actividad. Pues les comento que yo tengo 2 meses de estar en el MISI. Tengo la función de coordinadora de la fase de verificación o fase de investigación del MISI propiamente. Vengo del sector privado, vengo justamente de una firma legal en la que me correspondió formar parte de un equipo de trabajo que desarrollaba justamente cuál iba a ser el trabajo de los abogados y abogadas modernas en relación con el tema de ESG. Y entonces me gusta mucho tener la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. En relación con el MISI, bueno, Guillermo lo ha dicho muy bien, es el mecanismo de rendición de cuentas interno del grupo BID. Y el grupo BID está conformado por 3 grandes áreas. El BID propiamente, que es el que financia proyectos, digamos, del sector público. BID Lab, que es un poco más académico, de proyectos de innovación. Y el BID Invest, que es el que financia proyectos más del sector privado. Todos estos están sometidos efectivamente a unas ciertas políticas operativas pertinentes y esas políticas operativas pues nos corresponde al MISI como tal asegurar que las operaciones del grupo las cumplen a nivel de Latinoamérica y el Caribe. El MISI le reporta a los directorios ejecutivos de estos 3 componentes del grupo BID y nosotros somos independientes de esas administraciones. En realidad no formamos parte directa, no somos supervisados o administrados en ningún sentido por la parte administrativa, valga la redundancia, del grupo. Tenemos ya 10 años de existencia. En el MISI tenemos el mandato no solo de investigación, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy, y Andrea va a hacer una muy buena exposición del trabajo nuestro, sino que también hay una fase que se llama fase de consulta, que es la que se refiere a la resolución de disputas. Cuando las comunidades o por lo menos 2 personas en una comunidad se sienten afectadas por alguna operación del grupo BID, tienen la posibilidad de presentar su queja, presentar su denuncia sobre esas afectaciones o sobre ese daño que está siendo ocasionado por la operación y pedirle al MISI que intervenga para que haga una facilitación, una mediación entre ellas, las comunidades, y el prestatario o el cliente, que sería la empresa que está ejecutando el proyecto, y puedan corregir algunas de las situaciones que se están generando con impactos negativos. Entonces, esa fase, la fase de consulta, es muy importante porque, como les digo, resuelve
resuelve conflictos tempranamente y hace que algunos de esos asuntos, o que muchos de esos asuntos, la verdad, no lleguen a la fase de investigación. Si no hay posibilidad, no hay ambiente de ese acuerdo entre las partes, pues sí, efectivamente, muchas comunidades prefieren seguir adelante con la fase nuestra, que es la fase de investigación. Nosotros tenemos además otro mandato que es realizar actividades de extensión como esta que estamos haciendo en este momento, dando a conocer qué es el MIS y cómo funciona, cuál es el aporte que le da al grupo BID. Y pues a partir de los casos que revisamos, a partir de las investigaciones que concluimos, generar lecciones aprendidas y diseminarlas adecuadamente con un fin muy importante, que es que la administración, que el grupo BID pueda hacer incluso ajustes, no solo a los proyectos que estamos revisando puntualmente en las investigaciones, sino más allá de esos proyectos a nivel sistémico, a nivel institucional. También Andrea les va a comentar un poco sobre esa labor. Yo quería ahora referirme muy brevemente también al tema de los estándares, efectivamente, de las salvaguardas. El grupo diseña, aprueba y supervisa todos sus proyectos con base en sus estándares ambientales y sociales que están contenidos en políticas que han sido debidamente aprobadas. Son vinculantes tanto para el grupo como para sus contrapartes, es decir, los prestatarios, las empresas que ejecutan los proyectos. Al momento de firmar los contratos de préstamo, se comprometen a seguir estas salvaguardas que establece el grupo BID. Aquí es importante recordar que cuando estamos hablando de ESG, estamos hablando de soft law, ¿verdad? Normas que son principios generales, principios sociales que van evolucionando y han ido evolucionando hasta convertirse en hard law. Nuestros principios, digamos, y nuestros estándares de por sí, per se, ya son hard law, son vinculantes para quienes están afectados o amparados a nuestras operaciones, a las operaciones del grupo. Entonces, eso es importante también mencionarlo. Y un poquito refiriéndome a la presentación de Claudia, que hacía mucho énfasis, importante énfasis, en la necesidad de tener leyes aprobadas que protejan a las mujeres y que evolucione la normativa local. Recordar también que todo este movimiento de principios generales y instrumentos que se han ido desarrollando a nivel internacional que eran considerados o son considerados aún soft law, se van volviendo cada vez más vinculantes y van supliendo esa necesidad de regulación interna. Entonces, ya tenemos una serie de actores a nivel internacional que le exigen a los países, que les exigen a las empresas privadas cumplir con toda esta normativa que, como les menciono, ya es considerada incluso hard law. Pues bueno, nosotros tenemos en el BID, digamos, la fortuna de contar con esta normativa, estas políticas operativas que funcionan de forma vinculante para todos sus proyectos, como les menciono. Ha habido aquí un desarrollo en estos últimos años en el grupo. Originalmente habían políticas operativas para regular el medio ambiente y el cumplimiento de salvaguardas, la gestión de riesgos y desastres naturales, el reasentamiento involuntario. Había una sobre pueblos indígenas, igualdad de género en el desarrollo y acceso a la información. Estas, habían porque han sido superadas a partir de un marco de política ambiental y social nuevo que están vigentes desde octubre del 2021, pero claramente como hay proyectos que venían con estas salvaguardas, con estos estándares, se siguen manteniendo vigentes para ese portafolio de proyectos. Este nuevo marco que les estoy mencionando, que rige a partir de octubre del 2021, está reconocido a nivel internacional como que es un marco de vanguardia. Tiene una muy buena regulación
sobre el respeto a los derechos humanos, el fomento a la igualdad de género, el fomento de la no discriminación e inclusión de grupos vulnerables, pero también un nuevo estándar sobre condiciones laborales que antes no existía expresamente en una política operativa del Grupo BID. También hay una política de sostenibilidad ambiental y social de lo que es el BID Invest, lo que hoy conocemos como BID Invest, que antes era la Corporación Interamericana de Inversiones. Y sí contarles que esa política, que también quedó superada por una nueva política que rige a partir del 15 de diciembre del 2020, quedó superada, pero tenía una referencia, una remisión puntual a todas las normas de desempeño que aplica la IFC, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La IFC tiene 8 normas de desempeño. Aquí sí había, por ejemplo, una norma de desempeño sobre trabajo y condiciones laborales, que entonces, como les digo, por remisión de nuestra política puntual para BID Invest se aplicaba, pero y va a seguirse aplicando estas normas de desempeño hasta que terminen los proyectos en el portafolio que venían rigiéndose por esas normas de desempeño. ¿Es su cumplimiento obligatorio todo esto que acabo de mencionar? Como les decía al principio, efectivamente sí. Para nosotros no es soft law, como podrían ser algunas políticas o estándares internos que algunas transnacionales o empresas privadas tengan a lo interno, sino que para nosotros es totalmente vinculante y para nuestras contrapartes, para las contrapartes en los proyectos. ¿Y qué pasa si no se cumplen? Pues puede haber no solo impactos sociales y ambientales en esos proyectos, sino que las comunidades tienen un recurso en esos casos el remedio, digamos, el derecho de acudir al mecanismo a hacer valer esas denuncias, esas quejas y poder ser revisadas, poder ser corregidas las situaciones de incumplimiento que haya en relación con las políticas o incluso llegar a algunos acuerdos en los que las contrapartes de las comunidades aceptan que ha habido algún daño y pueden incluso de alguna forma compensar o indemnizar el daño. Creo que de momento podemos dejar hasta aquí la exposición sobre el MIS y las salvaguardas y quisiera darle la palabra a Andrea para que se refiera un poco más a lo que hacemos en la parte de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por toda esa información que nos acabas de dar. Y bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias, Ferrer, por esta invitación para participar en este espacio y estar con estas prestigiosas panelistas el día de hoy. Y gracias a todos y a todas por estar conectados en este evento. Bueno, conversando un poquitito sobre qué es el proceso de investigación y qué es lo que hacemos dentro de la fase de investigación, me gustaría mencionar que existen 3 etapas principales dentro de nuestra fase. La primera, cuando llega un reclamo a la fase de investigación, lo que hace nuestro equipo es revisar los indicios de posibles incumplimientos de las políticas que mencionaba Katia, de salvaguardas ambientales y sociales, para poder recomendar hacer una investigación o no. Esta recomendación tiene que ser aprobada por el directorio del Grupo BID, el directorio ejecutivo del Grupo BID, y en el caso en el que nosotros decidamos recomendar una investigación y se apruebe la recomendación por el directorio ejecutivo, inicia la segunda etapa de nuestra fase, que es la fase de investigación, en donde el objetivo principal para nosotros es investigar específicamente las acciones u omisiones que ha hecho el Grupo BID respecto al cumplimiento de sus salvaguardas, tanto ambientales como sociales, y determinar el cumplimiento de dichas políticas. También es importante mencionar que la investigación se rige específicamente al Grupo BID, nunca al cliente, nunca al prestatario, nunca a la agencia ejecutora. Es específicamente las acciones o omisiones del Grupo BID. Este proceso de investigación dura aproximadamente 6 meses, según nuestra política, y les vamos a pasar en breve los enlaces de nuestro mecanismo y de las políticas también para que ustedes los puedan tener. Y también importante mencionar que esta investigación se traduce en un reporte de investigación en donde se encuentran los hallazgos
hallazgos de la investigación y la determinación del cumplimiento de dichas políticas, que pueden haber cumplimientos o incumplimientos de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales, y en caso de que nosotros hallemos que existe un incumplimiento de estas políticas, lo que hacemos es recomendar ciertas acciones. Las recomendaciones están en realidad basadas en dos grupos. El primer grupo son recomendaciones específicas a reencaminar el proyecto al cumplimiento de dichas salvaguardias con acciones específicas para ello. Y el segundo grupo de recomendaciones está basado en cambios institucionales, que vamos a hablar en breve. Este reporte también es sometido para el directorio ejecutivo, en donde tienen que aprobarnos estas recomendaciones, y en caso de que se aprueben hacer estas recomendaciones específicas, entramos en la última etapa de nuestra fase, que es la fase de seguimiento, es la etapa de seguimiento, en donde lo que hace el MISI es monitorear que las acciones que nosotros hemos recomendado que se hagan por parte del grupo BID se estén cumpliendo. El proceso de seguimiento que nosotros tenemos dentro de nuestra fase dura aproximadamente 5 años, con un plazo máximo de 5 años, y nosotros hacemos informes de avance de estos cumplimientos de las recomendaciones. Quisiera ahorita mencionarles un poquito sobre los cambios institucionales que mencionaba respecto a estas recomendaciones. Entonces, hay veces que dentro de nuestras investigaciones encontramos ciertos hallazgos, por ejemplo, vacíos en la política. Entonces nosotros recomendamos que se hagan actualizaciones o que se incluyan ciertos criterios o definiciones específicas de los incumplimientos que hemos encontrado, la falta de norma que hemos encontrado. Para eso es súper importante comentar el compromiso que tiene el grupo BID respecto a financiar un desarrollo sustentable que incluye el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, que está reflejado en las políticas vigentes que tenemos ahora, que Katia mencionaba, tanto para BID Invest, que es el sector privado, la política de sostenibilidad ambiental y social de BID Invest, y para el sector público, el marco de políticas ambientales y sociales. Dos ejemplos que me gustaría mencionarles respecto a estos cambios institucionales que han sido el resultado de las investigaciones que hemos manejado. El primero está relacionado con el desplazamiento económico. En una de nuestras investigaciones nosotros encontramos que existía un vacío dentro de la política aplicable, en donde solo se hablaba del concepto de reasentamiento físico, pero no se tomaba en consideración y no existía una definición o el desarrollo del concepto de desplazamiento económico. Por lo tanto, dentro de nuestras recomendaciones, solicitamos que se actualizara y se incluyera esta definición y se desarrollara el concepto de desplazamiento económico, lo cual ahora podemos ver como resultado que ambas políticas, tanto para el sector público como para el sector privado, tienen incluido este concepto. El segundo ejemplo que me gustaría mencionar respecto a estos cambios institucionales está relacionado en el tema de género. En una de nuestras investigaciones encontramos que existía impactos diferenciados por razones de género en específicamente acoso callejero y acoso sexual que había en las mujeres de la comunidad debido a un gran flujo de migración de trabajadores que se había tomado en consideración para la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Entonces, tomando en cuenta estos hallazgos que encontramos dentro de la investigación, el MISI recomendó tener o desarrollar una política de cero tolerancia a la violencia de género. Y esto también se ve reflejado en ambas políticas, tanto el sector público como el sector privado, en donde se especifica una cero tolerancia a violencia de género, y además se prevén medidas tanto de prevención como de mitigación para la violencia de género en general. Con eso quisiera más bien cerrar nuestra presentación indicando un poco que la herramienta, que nuestra fase de verificación, nuestra fase de investigación es una herramienta en realidad del grupo BID, del directorio del grupo BID, que lo que busca es primero promover el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del grupo BID, respaldar los resultados positivos que tiene la institución en las operaciones que financia y también fomentar el aprendizaje institucional y la rendición de cuentas. Con eso creo que terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por toda su atención y por este espacio, y bueno, quedamos atentas para cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias, Katia y Andrea. Genial la presentación y gracias por darnos a conocer un poco más acerca del trabajo que están haciendo. Katia, me gustaría preguntarte acerca de este nuevo marco de políticas ambientales y sociales del BID que
como mencionaste, están en vigencia desde octubre del año pasado. Con esta nueva política, ¿hay algunos segmentos que quedan excluidos como posibles candidatos para inversiones del BID? ¿Hay algunas industrias o algún tipo de préstamos que hoy por hoy el BID ya no va a poder ofrecer en base a estas políticas? Y mi segunda pregunta es si hay algún tipo de ayuda a prestatarios, a clientes, para asesorarles con respecto a la implementación de estas nuevas exigencias. Claro, con gusto, Guillermo. A ver, esto es una pregunta para la administración del BID, que son los que tienen que ejecutar las políticas en la implementación de los proyectos. En realidad, lo que nosotros hacemos es como una auditoría o una revisión a posteriori sobre si efectivamente ellos hicieron una debida diligencia o en la etapa de supervisión supervisaron correctamente que se estuvieran implementando bien las políticas, las nuevas políticas. Pero puedo adelantarme a lo siguiente. A ver, con el conocimiento que tenemos de cómo hace el trabajo la administración, BID Invest o BID, ellos van a asegurarse que cualquier operación que ellos vayan a financiar cumpla con esas políticas. Entonces, no es que las políticas por sí solas van a tener supuestos de exclusión o excepciones a las operaciones que ellos pueden financiar, sino que el ejercicio de hacer esa debida diligencia los va a llevar a concluir si efectivamente es una operación que pueden o no adoptar, si pueden asumirla o no pueden, o mejor no, porque no cumple. Pero también es importante entender que en el trabajo que ellos hacen, si ellos encuentran vacíos en el cumplimiento de las políticas, también pueden llamar al prestatario, al potencial prestatario, para que se ponga al día y haga en un plan de acción todo lo que no ha hecho o todo lo que le hace falta para estar, digamos, en forma, en buena forma, con respecto al cumplimiento de las políticas. Entonces, aquí lo principal es, pues, ellos van a hacer un análisis de qué es el mayor beneficio que se está logrando con la operación, siempre con la mente en que el desarrollo de la región es una prioridad, por supuesto. Y si el proyecto cumple con todos los lineamientos, objetivos estratégicos de la administración, van a tratar de incluso contribuir, colaborar para que, qué sé yo, si es un vacío de normativa interna, lo suplan. Hay cooperaciones técnicas en ese sentido. Y la idea es rescatar lo que realmente vaya a servirle a la región y, por supuesto, al país en el que se está planteando la operación. Creo que con eso cubrí las dos, ¿verdad? No te oigo. El micrófono silenciado. Perfecto, muchísimas gracias, Katia. Creo que queda súper claro. Te decía la pregunta porque nosotros en nuestro país, en los países que está Ferrer, en Paraguay, Uruguay y Bolivia, tenemos muchísimo contacto con el BID y con clientes financiados por el BID y proyectos financiados por el BID, ¿verdad? Entonces siempre es una pregunta que recibimos con respecto a estas nuevas políticas es si es que o sea, como potenciales clientes, bueno, qué exigencias tengo que cumplir y qué pasa si no cumplo, ¿verdad? O sea que esta exposición que nos hicieron hoy, súper útil para entender bien cómo funciona este proceso. Claro, con gusto. Andrea, te quería hacer una consulta también. ¿Han visto ustedes, han recibido ustedes en el MISI quejas o reclamos de nuestros países de Latinoamérica que se concentran, digamos, con cierto, alrededor de ciertos temas en particular, ambiental, género, derechos humanos, etcétera? ¿O les parece que la distribución de las quejas que reciben es más o menos parecida con todas las otras regiones del mundo? Muchísimas gracias, Guillermo, por tu pregunta. Es súper importante. De hecho, el grupo BID en realidad financia solo proyectos para Latinoamérica y el Caribe, entonces los reclamos que nosotros recibimos solo es de Latinoamérica y el Caribe. Y como tú mencionabas, estabas haciendo esta pregunta respecto a problemas sistémicos que hemos visto o acciones sistémicas que hemos visto que se han dado por incumplimientos. De hecho, sí, tenemos algunos temas que se han repetido en la mayoría de los reclamos que han llegado a la fase de investigación que tienen relación con género.
y que tienen relación también con consultas significativas. Entonces, la forma en la que se hacen las consultas, quién participa, qué tipo de información se brinda en las consultas, la forma en la que se entrega la información, sea en un formato local, en un formato adecuado, y si es que dentro de estas consultas tienen la participación de los grupos vulnerables, ya sean pueblos indígenas, pueblos ancestrales, el tema de género es sumamente importante, en desplazamiento económico que sean todas las personas que puedan llegar a ser afectadas, y ahí es importante quizás mencionar la diferencia entre partes afectadas y partes interesadas, ¿no? Que muchas veces solo se toma en consideración las partes afectadas, pero el macro de las partes interesadas es sumamente importante, y esto está definido con el mapeo que se hace con el área de influencia del proyecto, en donde hemos también encontrado algunos temas sistémicos en donde no se ha definido correctamente el área de influencia del proyecto y por lo tanto no se ha mapeado todos los actores relevantes, y como consecuencia no se ha llevado a cabo consultas significativas, que hemos visto que se ha repetido lamentablemente en algunos de los reclamos que hemos recibido. Esa conversación con los stakeholders me parece súper importante y afecta no solamente a los proyectos del BID, sino a proyectos de todo tipo que están sujetos hoy en día a criterios de ESG, sea por legislación, por exigencia del financista o mismo por exigencia del mercado, ¿no? Así que incluir a los stakeholders se ve como algo mucho más común que antes, mucho más necesario que antes, y hoy es un sine qua non en muchísimas operaciones de crédito. Katia, Andrea, les agradezco muchísimo por haber compartido su tiempo con nosotros hoy. Gracias por comentarnos acerca del trabajo que hacen. Creo que es súper útil entender el rol que cumple el MISI como mecanismo de control de que se estén cumpliendo las políticas del BID, que a su vez son súper importantes para ir también marcando un poco el camino, sobre todo en nuestros países donde tenemos todavía trabajo por hacer, tal cual lo vimos también en la presentación de Claudia anteriormente. Así que, Katia, Andrea, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, Guillermo. Claro. Bueno, damos el siguiente paso en nuestra charla. Estuvimos hablando un poco acerca del rol de los stakeholders en las transacciones del BID, y vimos también un poco las áreas donde tenemos trabajo por hacer desde el punto de vista del Banco Mundial. Queremos ahora cerrar esta charla con una conversación acerca de compliance, entender un poco cuáles son las exigencias que tienen también los inversores a la hora de evaluar un proyecto o un target. Queremos hablar un poco acerca del rol que tienen los directores en sus respectivas empresas, y para eso vamos a hablar con Claudia De Vint, que es la directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sustentabilidad. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Comentarnos acerca del trabajo que hace el instituto que lideras. Comentarnos un poco acerca de tu trabajo y cómo ves vos estos temas de ESG desde un punto de vista de cumplimiento. Bueno, muy buenos días, Guillermo. Primero que nada, agradecer a Ferrer la invitación a participar en esta semana con un tema de gran importancia global, regional, y para nosotros en particular en IJS, a ti por ponerle balance de género a esta conversación esta mañana, y a Agustina también por toda la coordinación y el entusiasmo alrededor de estos temas. Para nosotros esto es un tema crítico en IJS, porque siendo un startup institucional de carácter privado, pero con una misión de interés público, socioambiental y con liderazgo diferenciado, con una perspectiva diferenciada de género, esto no solamente está al centro de nuestra misión, sino que es parte de lo que es nuestro día a día, lo que son nuestras operaciones y lo que son nuestras interacciones con clientes, socios y aliados. Entonces, de nuevo, muy agradecida por estar aquí con ustedes. Siempre es bueno estar entre Claudias y con tantas mujeres de trayectoria relevante en estos temas y en la región. Entonces, centrando un poco en lo que es nuestro trabajo y para hablar de compliance, lo primero es que yo quisiera dividir un poco lo que les voy a comentar hoy en
¿cuáles son los desafíos que enfrentamos con relación a la gobernanza socioambiental? Y por otro lado, ¿cuáles son las respuestas que venimos viendo desde el sector corporativo, esos nuevos roles que se vislumbra con las nuevas regulaciones que tenemos? Y yo creo que algo muy interesante que ha salido esta mañana, y creo que eso es lo bueno de ser la última, que tuve la oportunidad de poder escuchar charlas tan interesantes sobre estos temas, es que realmente estos son temas que no se dan en un vacío. Si bien, como decía Agustina, ahora hasta el vocablo ESG es algo que se ha puesto de moda como sustentabilidad en su momento. Estamos en una situación a nivel mundial donde se han conjugado un sinnúmero de crisis: la crisis del clima, la crisis de la naturaleza y de la biodiversidad, la crisis financiera y económica y de la deuda, hasta la deuda. Entonces no podemos ver estos temas de gobernanza socioambiental separados ni aislados de lo que está pasando en el mundo. Y estas crisis son de suma importancia para nuestra región, porque hay aspectos de ella que son más prominentes en nuestro hemisferio. En un escenario donde también tenemos que reconocer que el 50% de los objetivos de desarrollo sostenible está siendo socavado. Entonces, algunos de los ejemplos a los que me refiero, para entrar ya más en materia, tienen que ver, por ejemplo, con el cambio del uso del suelo y la biodiversidad. En los últimos 100 años se ha cambiado más la forma de usar el suelo que en ninguna otra etapa de la historia de la humanidad. Y esto está relacionado a algunos sectores empresariales y a algunos negocios como el agronegocio en nuestra región, lo cual está creando ciertas presiones en temas importantes vinculados a los derechos humanos, como es la situación de los defensores de los derechos ambientales en nuestra región, presiones relacionadas a las cadenas de valor, a la trazabilidad, entre otras. También tenemos algunas preocupaciones que tienen que ver con la gobernanza, y esto también se está viendo en lo que es el lado del consumidor que nos mencionaba Agustina. Hay preocupaciones de justicia social, estas preocupaciones se vinculan a todo este concepto de la transformación justa que se quiere para poder cumplir con las metas climáticas. Y ya bajando a lo que son las directivas y la empresa, hay preocupaciones relacionadas al velo corporativo y la inmunidad corporativa y al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica para la inversión. Nos mencionaba Katia que hay un sinnúmero de instrumentos de derecho suave y también de hard law o obligaciones vinculantes. En nuestra región, esos instrumentos de derecho suave han tenido una influencia más importante que otras en lo que tiene que ver con la gobernanza socioambiental. Y me refiero, por ejemplo, a los principios relacionados a la empresa y los derechos humanos, al marco de proteger, respetar y remediar, a los lineamientos de la OECD y a la propia política que nos acaban de presentar Andrea y Katia. Y aquí lo que quiero puntualizar al respecto es que las fuentes del derecho, siendo suaves, sean políticas, marcos de principio, tienen una fuerza impresionante a través inclusive del diálogo jurisprudencial. Una cuestión también relevante que tiene que ver con los desafíos son los litigios. Estos temas cada vez se van judicializando más y van afectando más el desempeño socioambiental del sector privado y el manejo del riesgo. Aquí yo creo que es importante mencionar que esta cuestión de los derechos humanos y la empresa es importante en el sentido que estamos ante un fenómeno de globalización. Entonces, entrando a lo que son ya las respuestas a todas estas cuestiones y desde el punto de vista del cumplimiento, lo primero que tenemos es las regulaciones del cambio climático.
Las obligaciones y los compromisos internacionales, ya sea en el marco del Acuerdo de París, que se trasladan a los NDC o otras, requieren que el desempeño del sector privado se transforme para cumplir esos objetivos. Pero por otro lado, los impactos del cambio climático, tanto sociales como ambientales, van a ir y han ido transformando cómo funciona y cómo opera el sector privado. Hoy en día estos temas de gobernanza socioambiental están al centro de lo que es el trabajo de las directivas y el trabajo relacionado a la toma de decisiones sobre las inversiones. Entonces, si pensamos en cumplimiento, ya no estamos hablando de una cuestión de simplemente sostenibilidad o de que la empresa tiene un papel en devolver a la sociedad en esas dimensiones del desarrollo sostenible. Estamos hablando de una cuestión de, primero, cumplir con esa normativa de derecho suave que se ha trasladado al derecho internacional y otras normas de las cuales les voy a hablar en un momento, pero estamos hablando de manejo de riesgo socioambiental y eso está pasando a ser el nuevo estándar de la gobernanza corporativa. Entonces, en ese orden de ideas, lo que les preocupa a los inversores es, primero, cómo integrar el manejo de riesgo y que esto sea algo sistémico dentro de la labor de la empresa. Y segundo, cómo continuar manteniendo el valor para el accionista. Entonces, el entender lo que es la huella socioambiental de la empresa está pasando a ser un expertise esencial en lo que son las directivas. En ese sentido, también hay algunos desafíos, pero se ven algunas respuestas. ¿Y a qué me refiero con los desafíos? La difusión, la transparencia, la rendición de cuentas en cuanto al riesgo se está volviendo la nueva norma. Tenemos algunas directivas que ya son vinculantes, como es el Sustainable Finance Disclosure Regulation de la Unión Europea, y también tenemos otras que están en el escenario, en el panorama, como es la regulación del SEC acá en los Estados Unidos, relacionada con la difusión o la divulgación de la información sobre el riesgo climático para los inversionistas. Y aquí los desafíos son múltiples. Cada una de estas iniciativas está en niveles distintos, pero lo que es la métrica, definir lo que son las metas y cómo integrar estos riesgos en la toma de decisiones, todavía no es algo para lo cual hay un estándar o una metodología uniforme. ¿Y por qué son estas normas y estas directivas importantes? Como mencionó Katy y les mencioné antes, hay una cuestión interesante que estamos viendo en el ámbito del cumplimiento y esto tiene que ver con la extraterritorialidad, la aplicación extraterritorial de la norma. Y esto viene dado primero por el diálogo de fuentes. Tenemos inclusive tribunales internacionales con decisiones sobre estos temas. En el caso interamericano, la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana es un ejemplo en este sentido. O sea, se ve como el fenómeno de la globalización corporativa está pasando al escenario del derecho internacional y a su vez se internaliza en el plano nacional. En cuanto a la judicialización, también, o sea, mencionar que cada vez más algunos países adoptan más leyes que tienen ese tipo de alcance internacional. En el caso de Estados Unidos, lo que se había estado utilizando para abordar estos temas era el Alien Torts Act. Y a través de esa disposición se han llevado un sinnúmero de casos donde se tratan los temas de gobernanza socioambiental y donde se trata la vinculación entre los derechos humanos y la empresa. Y ahora tenemos en el escenario esta nueva regulación del SEC que está en el tintero, iba a salir ayer, ahora se espera que salga el lunes. Yo quisiera primero referirme en este contexto a algunos de los desafíos que plantean las dos directivas que tenemos en el horizonte inmediato.
Entonces, si hablamos primero de la directiva europea que entró en vigor el año pasado, en marzo, esa directiva en primer lugar opera o se implementa de una manera gradual. Entonces hay obligaciones que ya estaban vigentes en marzo del año pasado, pero otras que empiezan a ser vinculantes a partir de julio de este año. Uno de los desafíos que es común tanto a lo que está en el tintero en el caso de Estados Unidos como lo que tenemos en la norma europea ya en efecto, tiene que ver con la trazabilidad y el reporte de las emisiones de alcance 3. Con la directiva europea, esta opera en el ámbito de lo que es el Green Deal que tiene para Europa, que tiene 3 elementos. Uno, la taxonomía verde, que es un tema que también está afectando a nuestra región. Hace muy poco, por ejemplo, la República Dominicana, mi país, anunció que junto con el IFC está lanzando la primera taxonomía verde, que lo que va a permitir es que la nomenclatura de lo que es una inversión verde sea común. Para la directiva hay una definición común, y de esa manera lo que se busca es evitar el greenwashing o la lavandería verde. Por el otro elemento de la directiva europea tiene que ver con la divulgación también con relación a la responsabilidad social corporativa de la empresa. Y por otro lado, tenemos el tema de la divulgación del riesgo a los inversionistas. Por ejemplo, y antes le mencionaba cómo afecta el cambio climático todas las operaciones de la empresa, cómo el riesgo de la exposición o el acercamiento a los combustibles fósiles afecta a la empresa, cómo las cuestiones de género que nos comentaba Claudia antes afectan a el desempeño de la empresa y cómo se mide eso. A mí, por ejemplo, me pareció sumamente interesante que en el informe que nos presentó Claudia, algunos de los indicadores que se utilizan, como la asequibilidad, la disponibilidad, son parte del grupo de indicadores que fue aprobado para medir los DESCA, los derechos el avance, el progreso en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco del Protocolo de San Salvador para la región. Otro tema importante tiene que ver con el tipo de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que se difunde. El gran desafío en ambos casos, Estados Unidos y Europa, tiene que ver con las emisiones alcance 3 y la cadena de valor de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? La empresa puede divulgar su huella ecológica, en el caso ambiental, con relación a sus propias operaciones. Pero cuando hablamos de alcance 3, estamos hablando de toda la cadena de valor y al final. Y esto ha sido un desafío grande. Se está viendo ahora, por ejemplo, en la implementación de la decisión sobre el caso Shell, donde la empresa tiene que responder y mitigar por emisiones que no tienen que ver, por ejemplo, con sus propias operaciones, sino con el usuario, el que va a la estación de nafta y compra la nafta y lo pone en su vehículo, las emisiones de ese vehículo, cómo se reportan y cómo ese riesgo tiene un impacto en la empresa y cómo afecta el valor que tiene el accionista. Entonces estamos hablando de cuestiones que van desde la diversidad de género en la junta directiva, en las operaciones de la empresa, hasta el manejo del agua, la exposición a combustibles fósiles. Son temas sumamente diversos para los cuales no hay necesariamente una predictibilidad y un estándar común. En el caso de la norma de Estados Unidos, lo que ha estado en debate y lo que se especula que ha sido la causa de la dilación en su emisión, tiene que ver precisamente con cuál es la obligación de reportar que tiene la empresa. Si se trata de un reporte claro y objetivo sobre cuestiones muy puntuales, o si se trata de un reporte con relación a lo que la directiva y la empresa considere material para reportar. La forma en que quede o que salga la directiva va a diferenciar cómo las empresas y cómo se maneja el riesgo dentro de la inversión y el cumplimiento y cómo se aplica.
Yo creo que la opinión pública va en línea de eliminar lo que es más abstracto, que es el reporte basado en el riesgo material, y enfocarse en un reporte que sea con relación a una métrica puntual y precisa. Pero en todo caso, yo creo que aquí la dificultad no está en el qué. Tenemos un sinnúmero de leyes, como se ha mencionado antes, fuentes de derecho suave, pero hay una brecha muy grande entre lo que es la norma y lo que es la implementación. Y para poder implementar en estos temas, en la parte social, que es la parte, yo diría que más difícil incluso que la ambiental, lo importante es poder tener definiciones y estándares comunes que apliquen tanto al sector corporativo como también no al sujeto de cumplimiento, sino al supervisor, al tomador de decisiones, y que estemos hablando todos de lo mismo. No necesariamente porque estemos hablando de frutas, peras y manzanas son iguales. Entonces yo creo que esa es una distinción fundamental y que hay que hacer en estos temas. Si bien estas cuestiones parecen obstáculos en el día de hoy, yo quisiera cerrar con una frase de Ruth Bader Ginsburg, que decía que lo que hoy puede parecer un obstáculo para nosotros, mañana se puede convertir en una oportunidad. Entonces, yo creo que todos tenemos claridad, o debemos tener claridad, en que la sociedad civil, las ONG, no necesariamente van a cambiar el planeta, pero el sector privado tiene un potencial invaluable en cuanto a la contribución a la sostenibilidad y el manejo del riesgo socioambiental, que va mucho más allá de la sala de juntas. Un impacto por los capitales que mueve, un impacto, porque realmente es la fuerza que mueve el mundo, y creo que eso es algo que tenemos que tener en consideración y poder partir de la base de que estamos hablando de extraterritorialidad en el cumplimiento, y que a la cuestión de reputación y a la cuestión de tener que cumplir, porque hay que cumplir con una ley, se agrega aquí la integración sistémica del riesgo. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias por tus comentarios. Realmente nos está brillando una luz sobre un aspecto del ESG que muy poca gente conoce, el ESG visto desde el punto de vista de cumplimiento. Claudia, hace unos años, yo recuerdo haber leído una carta de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es la firma de inversiones más grande de Wall Street, donde él decía que el riesgo climático y en general el riesgo socioambiental era un riesgo de inversión. Y después de eso vimos, y hay informes incluso de McKinsey y de otras consultoras que estuvieron midiendo el efecto de esas palabras en el tipo de inversiones que salen de Wall Street, ¿verdad? O sea, en la cartera de inversiones, cómo fue cambiando con el paso de los años en base a ese concepto que ilustró Larry Fink en esa carta, que creo que fue en 2018. Nuestros países, como grandes receptores de inversión directa extranjera, van a recibir, o sea, van a heredar, digamos, algunos de estos cambios que salen de Wall Street y que salen de las salas de juntas de Estados Unidos y en Europa, en base a estos cambios que vos mencionaste, tanto de soft law como de hard law. ¿Vos ves que va a tener eso un efecto en nuestras jurisdicciones también? ¿Y cuál sería el efecto? Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esa pregunta tan interesante. Yo creo que el efecto viene dado, el primer efecto viene dado por la extraterritorialidad de la norma. En el caso europeo, por ejemplo, para nuestra región, Europa es un socio clave. Muchas de las áreas donde esta normativa es mucho más aplicable son las áreas de mayor relevancia para nuestras economías. Entonces, y de hecho ya está calculado que miles de millones de dólares en capitales son afectados por la aplicación de esta regulación europea.
Entonces, ese es el primer punto. El segundo, en cuanto a las inversiones, sin lugar a duda va a tener un impacto. Pensemos en lo que pasa cuando tenemos un número mayor de huracanes con mayor intensidad y, por ejemplo, hay un impacto en la zona del Golfo, acá en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el precio de los combustibles? ¿Qué pasa con la disponibilidad de los combustibles? ¿Cómo eso afecta nuestro día a día, como lo estamos viendo, exactamente como lo estamos viendo ahora con la guerra en Europa? Entonces son cuestiones que ya no son más lejanas, son cuestiones que tienen un rostro humano y lo estamos viendo. Sí, nosotros también vemos la misma cosa en nuestro día a día acá. En una transacción de M&A hace unos años, a lo mejor estos temas eran en la última sección en un due diligence report o algo así. Hoy en día es lo primero que preguntan, ¿no? Tanto desde el punto de vista normativo, que esté todo en cumplimiento a estas nuevas exigencias, como también desde el punto de vista reputacional que mencionaste, ¿no? O sea, que es una fuerza que impulsa también muchas veces las acciones de la empresa y las omisiones de la empresa, ¿no? Entonces, hoy por hoy nosotros estamos viendo el efecto de esos cambios en Estados Unidos, en Europa, en las transacciones que se dan acá en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, porque al fin y al cabo, como vos mencionás, con la globalización de estos conceptos, nada es lejano. Un riesgo en tu cadena de suministro que se genera en Paraguay te puede ocasionar grandes costos en tu cotización en bolsa en Nueva York. Entonces, está todo interrelacionado hoy en día y me parece súper importante entender un poco qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos a nivel normativo y a nivel del mercado y de la sociedad, para entender también que estos efectos tarde o temprano van a llegar a nuestras costas, ¿verdad? Bueno, en el caso de Paraguay y Bolivia no tenemos costa, pero van a llegar a nuestros territorios, ¿verdad? Bueno, Claudia, mira, te agradezco un montón por hablar de esto con nosotros hoy. Ha sido un placer escucharte. También Andrea, Agustina, Claudia y Katia, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Con esto vamos a ir cerrando este último evento en nuestra Semana de Igualdad en Acción desde Ferrer y desde CPA Ferrer. Les damos las gracias a todos y a todas que han podido compartir con nosotros esta mañana. Ferrer está comprometido de manera muy fuerte con todos los temas con los que hablamos hoy. El año pasado lanzamos nuestra área de práctica de ESG, de ESG, no solamente para atenderle a nuestros clientes con los temas relacionados a esta materia, sino también para dar un vistazo puertas adentro de nuestra propia organización, mirarnos, a ver cómo estamos nosotros, no solamente para que el mensaje que nosotros transmitimos sea boca para afuera o directamente a nuestros clientes nada más, sino también para nosotros como institución y como organización grande que somos en nuestros 3 países, hacernos responsables de nuestro trabajo y nuestro impacto, tanto en la comunidad como con nuestros colaboradores y colaboradoras. Así que para nosotros esta semana ha sido una semana súper importante. Tuvimos conversaciones muy ilustradoras de muchas cosas, de muchos aspectos y muy de cerca también el tema de igualdad de género, que para nuestra firma ha sido siempre uno de los pilares sobre los cuales hemos construido nuestra organización. Así que gracias a todas ustedes por haber profundizado esta conversación desde sus diferentes aspectos. Ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes y esperamos seguir en contacto en el futuro. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y todas que estuvieron escuchándonos. Bueno, y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, un gusto.